Okay, good evening everyone. Can you hear me? Please confirm if you hear me. Buenas noches, por favor me confirma si me escuchan. Buenas noches, profesor. Okay, thank you. Good evening and welcome to this new session. Thank you for your attendance to the class. For today's session, we'll have three major stages as we always try to do. The first part of the class will be about the vocabulary that you are working on Unit 3.3. That has to do with uh, things about money. We're going to learn some vocabulary about money and aspects related to this. Then we'll address to the grammar point that is also with Unit 3.3 and it's connected with the difference in collocations between make and do. We'll see what differences there are between these two verbs and some exercises to practice this. And the second part of the class will be for the exam Saber Pro. We'll have the recommendations, tips, and strategies for parts 4 and 5. And finally, we'll address to the typical week's reminders, information that we always say at the end of the classes to remember things that are important for us and the model. Bueno, entonces dándoles la bienvenida a esta sesión del día 28 de noviembre, siendo las 7:03 dimos por inicio nuestra sesión, la cual pues tiene tres partes fundamentales. Inicialmente vamos a hablar acerca del vocabulario de la unidad 3.3 que estamos trabajando esta semana. Tiene que ver con el dinero y pues algunos aspectos relacionados con este concepto. Luego veremos el tema gramatical también de la misma unidad. Tiene que ver con la diferencia entre dos verbos, son make y do. Veremos en qué consiste esa diferencia y haremos pues algunos ejercicios de práctica. La segunda parte de la clase nos referiremos a la prueba Saber Pro. Haremos pues tips, recomendaciones y por supuesto pues algunas estrategias que podemos tener en cuenta para el desarrollo de esa parte 4 y 5. La semana pasada estuvimos trabajando parte 1, 2 y 3. Entonces hoy veremos esas dos partes. Y ya para cerrar pues haremos referencia al módulo, los recordatorios que damos siempre al final de la clase frente a dónde vamos, qué debemos estar haciendo y por supuesto pues en líneas generales cómo vamos con nuestra plataforma. Okay, excellent. So let's start with the first part of the class. And for this, we're going to do this exercise. Let me share it into the chat for you to participate if you want. Okay, 1 second, please. All right. So you are going to click on here, please, and you find two exercises, okay? The first exercise is this. It's about matching the words and the pictures. So the idea is to drag and drop. You're going to choose, for example, what this is. You can listen if you want. You can also listen here. Cash. So you're going to choose the word and then you click on the image or the picture that is related to this. For example, in here, okay, and you continue with the other images, okay? So remember, click, and then you click on the image. You finish, and you can share the screenshot, okay? And the other exercise, there is another in here. Check your vocabulary. The idea is to write to do the same, okay? You have the definition, a form of money that is made out of paper
and you have the words in here. So in this case, it's a bill, and you click on there. Okay, these are the two exercises that you have to do. And don't forget when you say finish and send the screenshot if you want. Pueden enviar pantallazo o participar en vivo. Recuerde que estamos dando puntos de participación. Okay, we'll have 7 minutes to do the two exercises, both exercises, 7 minutes. Okay, 7 minuticos. I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes.
Okay, excellent. Time is up. So let's see if you want to participate here. Remember, you can say the word, van a poder decir la palabra, and the image. This is number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, or 12. Okay, you tell me the word and the number of the image. Número de la imagen, por favor. Okay, let's start with Eduardo. Okay, Eduardo, yes, go ahead. Teacher, number 2, coin. Okay, number 2. Okay, thank you, Eduardo. Okay, what happened? Number 2, coins. Okay, perfect. Let's go with Sandra. Sandra Roncayo. Yes, continue, Sandra. It's number 6, bank. Number 6 is bank. Okay, very good. Thank you, Sandra. Let's go with Mylene. Mylene Estrada. Yes, Mylene. Number 3, a credit card. Okay, excellent. Thank you, Mylene. Okay, excellent. Let's continue with Luz. Luz Estepa. Yes, Luz. 5, a cash machine. Okay, number 5 is cash machine. Okay, Luz, thank you. Anyone else? ¿Alguien más? We have number 4, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Yes, let's go with Alejandra Arboleda. Okay, Alejandra, go ahead. Yes, teacher. Number 4 is note. It's note. Okay, thank you. Thank you, Alejandra. Let's go with Sandra Roncayo. Yes, Sandra. It's number. Es que no me. No problem. This is number 6, 7, No. 8. Number. Bueno, no sé qué número es ese. Check. El de al lado del cajero. This. Check. Number 4, Professor Samuel. Check. Number 4. Number 4 is check. Okay. So this is check. Okay, thank you. Okay, so let's continue. We have number 7, 8, 9, 10, 11, and 12. And we have wallet, purse, bill, clerk, checkout, and note. So let's go with Eduardo. Yes, Eduardo. Number 7, clerk. Number 7 is clerk. Okay, thank you, Eduardo. Let's go with Brian Beltran. Yes, Brian. 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 Okay, well, another person. ¿Entonces alguien más? Que no. Okay, let's go with Anderson. Anderson Naranjo. Yes, Anderson. Number 10. Number 10 Yes. es. ¿Puedes subir un poquito, profe? Of course. Es purse. Purse. Number 10 is purse. Purse. Okay, thank you, Anderson. Let's go with Diana. Diana Lozana. Number 8, bell. Number 8. Number 8. ¿Está de acá? Está la 8, ¿listo? Esta que me estás diciendo, ¿cuál es? ¿Cuál, profe? Qué pena que no se no alcanza a mirar en la pantalla del celular. Sí, esa, sí, profe, 8. 8 bell. Sí. ¿Y cuál es de las que están acá? La segunda, bell. Bill? Okay. Okay, Sí, thank you. Okay, thank you, Diana. Very good. Let's continue with Marlene. Yes, Marlene. Um, 11,
11. Mhm. Note. Note. Okay, thank you, Mylene. Let's go with Luz Estepa. Yes, Luz. 11, 12. ¿Está bien? Check out. 12, checkout. Okay. And number 9, I suppose, is wallet. Any corrections? ¿Alguna corrección? ¿Está todo bien? Number 10 is wallet, profe, no purse. Okay, so it's the opposite. Wallet is number 10, Y and 9 is purse, yes? Yes, chief. Okay. sí, profe. Okay, thank you, Diana. Thank you, Eduardo. Let's see. And everything is perfect, very good in this part. Okay, excellent. Let's continue with this. You read the definition and you tell me what word this is. ¿Me pueden decir qué palabra es? So, the paper forms you complete and sign when you want to pay for something but you don't have any cash. What is the word in here? Any volunteers? ¿Algún voluntario que quiera participar ahí? En esa. No volunteers, no hemos hecho el ejercicio. Bueno, entonces lo voy a hacer yo para que para saber las respuestas. Por tiempo, pues no podemos dar más tiempo para hacer el ejercicio. Habíamos dicho que pues eran los dos ejercicios. Entonces, en este caso, the paper forms you complete and sign when you want to pay for something but you don't have any cash. It's a check. In this case, the person who works in a bank and helps you open an account, that is the clerk. The large building that keeps your money safe, and it's a bank, in this case. A form of money that is made out of small metal circles that are coins. In this case, they are coins. The thing that women use to keep cash and cards. In this is in this case, it's a purse. The thing that men use to keep cash and cards. In this case, it's a wallet. The place in a shop where you have to pay for things you want to buy. In this case, is the checkout. The plastic card you use when you want to pay for something but you don't have any cash. It's a credit card. And the paper you receive that tells you how much you have to pay. It can be for electricity you use or for the meal you eat in a restaurant. In this case, no, in this case it's the opposite, excuse me. This is a note and this is a bill. Okay, this is the bill. And we finish, and these are the responses. Okay, thank you very much for those who participated. Bueno, entonces aquí en el ebook que dice, it's very simple. We're going to find more information about this. Acá pues vamos a encontrar más vocabulario acerca de esto. Money, que es lo que aparece acá en este caso. Entonces tenemos acá bill, cash, check, coin, credit, cost, price, earn, inherit, invest, lend. Bueno, está el vocabulario de algunas palabras que vimos también relacionadas con esa parte de dinero. Thank you for those who participated in this part. Okay, now let's move to the grammar point. Entonces vamos a explicar ahora la parte gramatical que consiste eso de make and do. Bueno, entonces el día de hoy nuestra sesión, pues vamos a explicar el tema de make y do, que en este caso son dos verbos que para nosotros en español tienen un mismo significado, que es el verbo hacer. Pero resulta que en inglés estos dos verbos tienen, digamos, unos usos diferentes dependiendo de las palabras con las que se utilice. A eso nosotros lo llamamos unas colocaciones. Entonces, colocaciones son palabras que van con otras
y que suenan de una manera apropiada y dependiendo obviamente del contexto y la palabra que viene. Por ejemplo, nosotros en el español podemos tener palabras que sean sinónimas, pero no por el hecho de que sean sinónimas las podemos utilizar de la misma manera o en las mismas situaciones o con otras palabras igual. Pongo un ejemplo, digamos, tenemos la palabra pedir y tenemos un sinónimo que es solicitar. Yo puedo, digamos, en un bar, pedir una cerveza, pero no puedo solicitar una cerveza porque eso suena raro. Y, venga, sí, solicíteme una cerveza. Pues eso va a sonar muy raro para la persona que lo escucha. Entonces, así como yo no puedo decir eso en esa situación, entonces estos verbos make y do, hay situaciones en las que yo no puedo utilizarlos porque me pueden entender, pero va a sonar así como dice el ejemplo. Va a sonar raro en este caso para el hablante de inglés. Entonces, no, gramaticalmente no es correcto el uso de eso. Entonces, vamos a mirar en qué situaciones sí los podemos utilizar. Do and make are two of the most common verbs in English. Entonces, como les digo, son muy comunes, pero también, como dice acá, they are also two of the most commonly confusing verbs in English. También son uno de los que más confundimos, entonces son los más confusos. Entonces, primero vamos a mirar cuándo podemos utilizar este do. We use the verb do when someone performs an action, activity, or task. Entonces vamos a utilizar el verbo do cuando alguien hace como una acción, como una actividad o una tarea. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta action, acción, activity, or task. Entonces cualquiera de esas tres cosas que implique lo que estamos diciendo en la oración, generalmente vamos a utilizar este verbo do. For example, bueno, ustedes me van a ayudar a leer los ejemplos. El que quiera puede ir levantando la mano y leyendo el ejemplo. New volunteer. Okay, let's go with Sandra. Yes, Sandra, please. Do your homework. Do your homework. Excellent. Entonces, ¿esto qué implica? Pues una tarea. Obviamente, homework también es tarea. Entonces, haz tu tarea. Por eso utilizamos el verbo do, porque estamos hablando de una tarea. Ahí tenemos, I'm serious, do your homework. Okay, who reads this? ¿Quién lee este de acá? Yes, Anderson. Do Sudoku. Exactly. So it's an activity, entonces es una actividad, por lo tanto vamos a utilizar el verbo do porque estamos hablando de algo que implica una actividad. Okay, this one. Yes, Mylene. Do exercise, action. Excelente. Entonces, obviamente cuando hago una acción como ejercicio, pues implica eso, entonces por eso utilizo el verbo do. Entonces, cuando es tarea, actividad o acción, vamos a utilizar generalmente este verbo do. Use do for activities. This includes any daily tasks. También lo podemos utilizar para actividades que sean actividades diarias. ¿Listo? Actividades que, digamos, impliquen como una rutina, que impliquen como un trabajo en casa o algo así. Un trabajo, ¿listo? Entonces, eso también utilizamos do. Hurry up and do the dishes, por ejemplo. Apúrate y bueno, en este caso es como lava los platos. Nosotros en español decimos lavar, pero pues en otros escenarios de habla española también dicen hacer los platos, que implica como lavarlos, ¿listo? Y en inglés pues los decimos como lavar, entonces pues se traduce como lavar, pero digamos que literalmente sería hacer los platos. Entonces es como una actividad diaria, por eso utilizamos el verbo do. Entonces cuando son actividades obvias, sí, actividades obvias que de alguna manera son de rutina, también podemos utilizar este do. Por ejemplo, do the dishes, hacer los platos, do the laundry, hacer digamos, la lavandería, que sería como lavar la ropa, ¿cierto? Do the hair, hacer el cabello, que uno no lo dice así, sino peinarse el cabello. Entonces, en inglés podemos utilizar este verbo do para referirnos a esas actividades. O, por ejemplo, está did you do your chores? Entonces, como hiciste tu oficio o tus deberes de la casa. Este chores es como deberes de la casa o deberes.
por eso utilizamos el do, porque en este caso estamos hablando de una actividad que es diaria. O esta última, I didn't have time to do my homework, como les digo, tarea, pues también es una actividad diaria y por lo tanto utilizamos el verbo do en este caso. Yo no podría decir entonces make my homework, no podría decirlo make my chores, no podría decirlo make the dishes, no podría decirlo. Como le digo, puede que me entiendan la oración, pero gramaticalmente está mal y va a sonar raro cuando yo lo digo de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces, do is often used when referring to work of any kind. Entonces, como les digo, cuando se refiere a cualquier tipo de trabajo, utilizamos do como do your work, do homework, do housework, do your job. Listo, pues estas son actividades que no crean, que no de alguna manera producen, como dice acá, do not usually produce a physical object, no producen como ese objeto físico en sí, sino es el trabajo por sí mismo. Por lo tanto, utilizo ese verbo do en ese caso. Y el último, we use do with various jobs and activities ending in ing, such as do some gardening, do some thinking, do some painting. Entonces, en inglés podemos utilizar también ese do para referirnos a actividades. Y esas actividades utilizamos el some, como lo vemos en los ejemplos, y le vamos a agregar el ing. Pero realmente es como una forma coloquial, una forma informal que ellos utilizan para, digamos, expresar una idea. Pero realmente cuando digo do some gardening, estoy diciendo como hacer la jardinería. O do some thinking, acá es como pensar. O do some painting es pintar. Pero lo que ellos hacen, digamos, de manera coloquial es colocar el verbo do con el some y al verbo le agregan ing. Entonces, acá nos dice, this use tends to be informal in nature and can often be stated in a different manner. Entonces, como que es informal en la naturaleza en que se utiliza y puede ser expresada de una manera diferente. Entonces, acá nos dan un ejemplo. I did some studying this afternoon. Entonces, vea que utilizamos, este verbo está en pasado. Recuerde que son los verbos, pues cambian si es presente, pasado, futuro, deben cambiar obviamente. Entonces, este did está en pasado. Entonces, dice, como yo estudié, no es que yo hice algún estudio porque eso suena rarísimo. Entonces yo estudié esta tarde. Esta oración es igual a decir esto que está acá. I studied this afternoon. Entonces la diferencia es que aquí en esta utilizamos el verbo do con some y al verbo le colocan ing como lo vemos acá. Mientras que acá pues si ya utilizo el verbo normal en pasado, que en este caso es el verbo estudiar, y estoy expresando exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos varios usos para el do. Primero, pues para expresar de manera coloquial algunas cosas, para referirnos a trabajos, tareas, actividades y acciones. Digamos que eso es como simplificando un poquito ese uso del do. Bueno, dame un segundo, por favor. One second, please. Okay, excellent. Now, there are some examples. Vamos a ver quién me quiere colaborar leyendo los ejemplos. Any volunteer wants to read the examples? Vamos leyendo uno por uno, a ver si alguien se anima a leer. Okay, Alejandra, perfect. Yes. Yes, teacher. I did some thinking about your problem. Excellent, thank you. Let's go with Anderson. He did some writing this morning. Okay, way to go, very good. Let's go with Marta Alcántara. Marta, yes. Good evening, teacher. Good evening, Marta. She is going to some resting on vacation. Okay, excellent, very good, Marta. Entonces, vean cómo les digo, pues en este caso estamos utilizando el verbo en pasado, did, que es el pasado, con la expresión some y finalmente pues el verbo con ing. Pero pues cuando lo traducimos, recordemos que lo traducimos como
En este caso, por ejemplo, acá en este es I did some thinking, es como yo pensé acerca de tu problema, ¿cierto? O he did some reading, es como él leyó. She's going to do some resting, como ella va a descansar. Entonces, que le pongamos el do no quiere decir que lo traduzcamos como ella va a hacer algo de descanso, porque pues eso suena obviamente extraño para nosotros. Y por último, hay unas expresiones fijas, fixed expressions, hay unas expresiones que son fijas, que digamos ya son colocaciones, como les digo, que siempre van a ir con do, no pueden ir con make, a pesar de que no encajen dentro de esas, digamos, esas categorías que establecimos. Entonces, por ejemplo, do business, como hacer negocios, do your duty, como hacer tu deber, do your hair, como les decía, pues es como una actividad diaria, como peinarse el cabello, do time, hacer tiempo, do right or wrong, hacer lo correcto o lo incorrecto, do enough, hacer suficiente, do 70 kilómetros per hour, es hacer 70 kilómetros por hora. Entonces son expresiones que siempre van a ir con estas palabras y no podemos utilizar en este caso el make. Bueno, ahora vamos en make. Bueno, aquí hay otras expresiones más, como do homework, do the dishes. Bueno, en este caso sí son expresiones que las podemos categorizar como tareas, trabajos, entre otras. Do good, hacer el bien, do harm, hacer daño, do your best, hacer lo mejor de usted mismo, do a favor, hacer un favor. Entonces, por ejemplo, para eso vamos a utilizar do. Look at this, do me a favor, smile, hazme un favor y sonríe. Listo, es hazme un favor, no hacer el favor, que es diferente, ojo ahí, se van a confundir porque se me emocionan hoy. Bueno, listo, entonces en el caso de do, que tenemos eso. Ahora make. ¿Qué va a pasar con make? Make is used for constructing, creating and building. Entonces, en el caso de make lo vamos a utilizar más como para hacer alusión a algo que se construye, que se crea, ¿sí? Algo que de alguna manera es como que tiene, que se diseña, que se produce, ¿listo? Generally use make when actually constructing or creating something, in other words, not for activities. Entonces, cuando se crea algo, pero no para hacer, digamos, actividades, de manera general, pues las actividades, recordemos que utilizamos do. Entonces, para cuando creamos algo, ¿sí? Utilizamos este make. ¿Listo? Use make to express an activity that creates something you can touch. Entonces acá, este make cuando, por ejemplo, hablamos de bebidas, drinks, food, de preparar comida o preparar bebidas, ¿cierto? Incluso productos, ¿cierto? Como por ejemplo, dinero, hacer dinero o cosas así. Cuando se refiere a producir, cuando se refiere a crear, vamos a utilizar make. Entonces, make a cup of tea, hacer una taza de té, ¿sí? Hacer dinero, make money. ¿Listo? En ese tipo de sentido es que podemos utilizar el make. Por ejemplo, make a mess, hacer desorden. Como vemos acá, pues los niños muy juiciosos haciendo desorden. ¿Listo? Make a cake, hacer un pastel. En este caso, pues también estamos hablando de producir algo, de crear algo, por eso utilizamos make. Hay unas expresiones ya con make que podríamos categorizar, por ejemplo, cuando hablamos de que estamos expresando sonidos o algo de habla, podemos utilizar el make. Por ejemplo, make an offer, hacer una oferta, quiere decir como algo que produce algo que tiene que ver con el habla. Make a phone call, hacer una llamada por teléfono, pues implica algo de hablar. ¿Listo? Entonces, en ese caso podemos utilizar make cuando estamos refiriéndonos a un sonido. Por ejemplo, make a noise, hacer ruido. Make a recommendation, hacer una recomendación. ¿Por qué? Porque estoy implicando algo que tiene que ver con el habla. ¿Listo? También cuando hablamos de decisiones, decisions, entonces make a mistake, cometer un error o hacer un error. No hice hacer en español, pero en inglés sí, como hacer un error. Make a decision, tomar una decisión. En inglés yo no digo take a decision, no, yo digo make a decision porque está implicando eso, de una toma de decisiones. Entonces cuando implica eso también podemos utilizar este make.
Listo. Y también en términos generales, cuando está refiriéndose a alguna forma de producir, como les decía, de objetos, por ejemplo, made in China, hecho en China, made in Japan, que aparece ya detrás de los relojes allá que uno mira, made in Japan, hecho en Japón, implica como algo que se fabrica, también vamos a utilizar ese make. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos como para cerrar. Recordemos que este make lo podemos utilizar, entonces el do, recordemos que lo podemos utilizar para jobs, trabajos, activities, actividades, actions, listo, actions, como veíamos, listo, daily tasks, como tareas que son diarias, obviamente porque es una tarea, listo. Mientras que make lo utilizamos para hablar como de cosas que creamos, entonces por ejemplo cuando hablamos de bebidas, make coffee, hacer preparar café, o cuando hablamos de comida, make breakfast, preparar el desayuno, la cena, preparar el almuerzo, también utilizamos ese make. Cuando hablamos de objetos, como que producemos objetos, hacer dinero, ¿cierto? Entre otras cosas, también produce a reaction, se nos olvidaba, cuando producimos una reacción en otra persona, por ejemplo, I'll make you happy, te voy a hacer feliz, I'll make you sad, te voy a hacer triste, I'll make you cry, te voy a hacer llorar. Es que produce una reacción en alguien, también vamos a utilizar este make, ¿listo? Cuando hablamos de ruido y de habla, cosas que implican habla, hacer una llamada por teléfono, making a phone call, hacer ruido, hacer algo así que tenga que ver con eso. Y por último, cuando hablamos de decisiones, decisions, es tomar una decisión, make a decision, make a choice, entre otras cosas que vamos a ver. Y pues hay unas expresiones que son fijas, como lo veíamos, que no entran como en ninguna de esas categorías, como por ejemplo, an exception, hacer una excepción, make peace or war, hacer la paz o la guerra, make love, que no les digo la traducción porque no vuelven y se me animan, make a profit, que es como una ganancia, make an effort, hacer un esfuerzo o un intento, make an attempt. Son expresiones que siempre van a ir con este método. Yo no puedo decir do, an offer, do, an exception. No lo puedo hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces es un poquito complejo, pues digamos que con estos tips de acá podría ser un poquito más sencillo tratar como de revisar, pero pues no es fácil la tarea. Obviamente hay cosas que tenemos que aprendernos de memoria. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si con el ejercicio de pronto nos despeja un poquito las dudas. Let me share the exercise with you. Okay. So in the exercise, you find the difference between do versus make. And the idea is to choose do or make to complete the sentences. Bueno, no olvidemos que también tenemos que tener en cuenta la parte gramatical, ¿no? O sea, los verbos como son verbos, pues pueden estar presente, pasado, futuro. Entonces tengo que tener cuidado cuando escojo acá. Por ejemplo, aquí pues puede ser do, pero no solo el do, sino das, porque estoy hablando de él, tercera persona. Por eso el verbo puede ser does o makes, que le colocamos la S porque es presente simple. Entonces acá dice, he has a good job and, entonces tiene un buen trabajo y hace mucho dinero o gana mucho dinero. Entonces, como estamos hablando de un objeto que produce un objeto, digámoslo así, vamos a utilizar makes. ¿Listo? Y ahí pues usted va mirando dependiendo de lo que nos diga. Don't forget to check the answers, revisar las respuestas y pueden enviar el pantallazo de, por ejemplo, aquí pues está bien lo que escogimos, ¿ok? I'll give you 5 minutes to do the exercise, 5 minuticos, ya vuelvo con ustedes.
Okay, excellent. Time is up. There are some people who have been sending the screenshots. Algunos enviaron pantallazos. Thank you for those who sent them. Okay, let's participate live in here. Let's go with the second sentence. Eduardo, please read the second exercise, please. Second point, please. Alice did very well in her math test. Last test. Okay, excellent. Thank you, Eduardo. Let's go with Anderson. Yes, Anderson. Do you want me make you a coffee? Make you coffee. Okay. Thank you, Anderson. Let's go with Diana Lozano. Yes, Diana. Number 4. Mm-hmm. Joe has done his homework yet? Okay, excellent. You pronounce hasn't and homework. Okay, Diana. Very good. Thank you. Let's go with Luz. Luz Estepa. Yes, Luz. The children are making a lot of noise right now. Okay, thank you, Luz. Let's go with number 6. Gisela Hill. Yes, Gisela. Gisela, are you there? Gisela, ¿has levantado la mano? Bueno, entonces vamos con Profe, Anderson. yo, qué pena, es que se me bajó la mano. Okay, no Andrea. problem. Andrea? Okay, Andrea. Go ahead, Andrea. Qué pena, profe, es que se me bajó la mano. No problem, Andrea. Yes. La 6. Number 6. Have you made any plans for the weekend yet? Okay, thank you, Andrea. You pronounce made, and in this case you pronounce weekend. Okay, thank you. Let's go with 1 second with Anderson. Yes, Anderson. Naranjo. Go ahead. Teacher, ahí es Cara, ¿sí? ¿Se pronuncia así? Cara, O- yes, Cara. Cara does tea dishes every evening. Okay, thank you, Anderson. You pronounce das, and in here you pronounce evening. Okay, thank you. Let's go with Luz Estepa. Yeah, Luz, number 8. If you want to get fit, you school mate. Can do. Should do more exercise. You should do more exercise. Okay, thank you. Let's go with Anderson, number 9. Anderson. Luis always makes dinner as soon as he gets home. Okay, excellent. Let's go with Gisela. Gisela, yes. Good evening, teacher. Good evening. John went into the kitchen. Perdón. We Yes. just made in Yes, Gisela. collocation referring occasion. Que no te entendí, es que se suena Maybe, entre teacher, qué pena. Listo, to Sí, es que make. tengo sí, Okay. qué pena, profe. No, don't worry. Thank you, Gisela. Okay, let's check the answers, and everything is perfect. Okay, in this case, we had no mistakes in this case. Okay, let's do this one. Entonces hagamos rápidamente nuestro Kahoot del día de hoy. Parece que quedó claro, pero vamos a confirmar a través de esta. Let me share the link if you want to participate.
Vamos a ver quiénes se animan a participar. Okay, so please join the Kahoot for today's class, and let's see if you want to participate in today's Kahoot. A ver quiénes quieren participar. Los que queden en el podio pues van a tener puntos de bonificación. Okay, perfect. We have enough people to start with. Ya podemos iniciar entonces con los que están ahí. Pues nos ven las reglas, mirar dispositivo mío, mirar su dispositivo y escoger la que más corresponde. Okay, we have 20 seconds. Vamos a tener 20 segundos por cada pregunta. Okay, good luck to everyone and let's start. Do versus make. Let's go in 3, 2, 1, and number 1. Someone a favor. Do someone a favor, make someone a favor. Okay, in this case is do someone a favor. No olvidemos que para hablar de favores utilizamos en este caso do, eso lo habíamos explicado. Okay, excellent. Marta is on the first place, Natalia second, Sandra third, Diana fourth, and Brian it's in fifth place. Let's go with number 2, homework. Do homework or make homework. Which one is the correct one? Excellent. Remember that you do homework. Siempre que hablamos de tareas, vamos a utilizar do. Okay, Natalia now keeps on the first place. And Anderson is entering the podium. Let's go with number 3. Research. You do a research or you make research. Okay, remember it's an activity. Recordemos que cuando hablamos de actividades, en este caso investigar, es una actividad, vamos a utilizar do en este caso. Okay, Natalia now keeps going. Sandra second place, Diana, Anderson, and Joanna is entering the podium. Let's go with number 4. Something fun. Do something fun or make something fun. In this case is make. Listo, cuando hablamos en este caso es como hacer algo divertido, es una expresión fija. También lo podemos tomar como producir una reacción, que producimos una reacción en algo o en alguien. Okay, very good. The podium keeps going up. Now Natalia is going away. Let's continue with number 5. A difference. Make a difference or do a difference. Okay, in this case is make. Cuando hablamos de crear,
En este caso es como crear, producir una diferencia, por eso vamos a utilizar make en este caso. Okay, that podium keeps moving. Let's continue with number 6. Someone mad. Mad is crazy or angry. Look at the picture, miren la imagen. The image says everything. Okay, make someone mad, como hacer enojar a alguien. Recordemos que cuando hablamos de producir una reacción en alguien o algo, utilizamos make en estos casos. Okay, Joanna now keeps going up. Natalia second place, Diana, Catalina, and Anderson. Okay, perfect. Let's continue with number 7. Okay, in this case is make friends, hacer amigos, como crear, estoy creando ciertos vínculos de alguna manera, por eso utilizamos make. En este caso, Natalia is taking over again. Let's continue with number 8. Nothing. Make nothing or do nothing. What do you think the correct answer is? Let's do nothing, hacer nada. En este caso, si utilizamos este do para referirnos a eso. Es una expresión fija. Okay, Diana is going to the second place. Number 9. Solo the dishes, ese sí lo dijimos por ahí. En la explicación, to do the dishes or make the dishes. In this case is do the dishes. Esto como lavar los platos, recordemos que actividades diarias utilizamos do. Diana is going now to first place. And let's see what happens in the end. Vamos a mirar la última, noise. Esa también la vemos ahorita. So do noise or make noise. What is the correct answer? Let's see if you remember some information about this. In this case is make. Recordemos que cuando hablamos de ruido lo decíamos aquí, véanlo, noise. Vamos a utilizar make siempre. Ok, let's see what happened in the podium. Veamos el podio entonces al final cómo quedó. On third place we have Joanna. Okay, thank you, Joanna. Okay, let's go with Natalia on second place. And Diana Lozano was the winner for today's Kahoot. We had Catalina and Sandra participating too in this Kahoot for today. Okay, excellent. Thank you very much for those who participated. Bueno, entonces aquí estamos viendo, como les digo, el tema de do y make, el cual también podemos observar con más calma aquí en nuestro ebook que veamos el de It's Very Simple. También vamos a encontrar la explicación acerca de ese tema. Bueno, entonces, mientras queda cargando el documento, pues contarles también ya que esta semana pues vamos a la unidad 3.3 para que por favor nos pongamos al día. Estemos muy atentos a la información que se va dando ya del cierre del módulo. Ya nos queda poquito tiempo. Con esta serían casi 3 semanas que nos quedan de clase, entonces para que por favor estemos muy pendientes, sobre todo el examen final. Ahorita hablaremos de él, 16
de diciembre. Ya habíamos anunciado la fecha desde hace tiempo. Igual se le van a enviar recordatorios acerca de eso. Entonces acá pues tenemos nuestro ebook. Aquí vamos a encontrar, después del vocabulario, vamos a encontrar lo de make and do. Aquí pues vemos los dos verbos, unos ejemplos y los usos, como les decía, de este do y este make, a lo que se refiere. También podemos mirar ahí con más calma eso. Bueno, entonces no olvidemos también que acá donde dice Doubts and Concerns, yo les subí lo de la prueba saber, la parte 1, 2 y 3 que vimos la semana pasada, aquí donde dice Feel Free Issues, perdón, vamos a encontrar pues la parte 1, parte 2 y parte 3 que vimos hace 8 días y pues la cartilla que también les comenté que si querían podían revisar algunos ejercicios. Entonces, vamos a ver la parte 4 y parte 5 rápidamente de la prueba saber. Entonces la parte 4, recordemos que de las 7 partes que tiene el examen, aquí pues ya comenzamos a observar un poquito la parte de lectura, ¿listo? Pero a diferencia de lo que vamos a ver partes 5, 6 y 7, acá la lectura que vamos a encontrar no es necesario como comprender completamente lo que nos dice, sino simplemente completar donde está ahí. Entonces tenemos 10 espacios en un texto, como nos vemos acá, ¿cierto? Entonces ahí vemos el número y vemos los espacios que tenemos que ir completando y obviamente pues las opciones de respuesta que son 3 todavía. Acá en la parte 4 y 5 todavía vamos a encontrar 3 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, Educational Television, Kids in Touch with Cultures. Y pues tenemos las 3 opciones en este caso, takes, puts, gets. Entonces, ahí qué es lo que tenemos que tratar de realizar. Bueno, pues la idea es que yo puedo tener 2 estrategias. Leer todo el texto para completar de una vez. Sí, digamos que esa puede ser una estrategia, leer y entender como de manera general lo que trata el texto, que no es recomendable. En mi caso no lo recomiendo, o mejor ir, que es en este caso, directamente a donde está la expresión, por ejemplo acá, this expression refers to a feeling of or stress, y relacionar lo que está antes y después de las palabras, ¿listo? Entonces para mí esta es la mejor forma porque no tengo que ponerme a leer todo el texto, sino voy directamente donde está el antes y después de esas palabras para tratar de mirar cuál es la más opcionada. ¿Listo? Ahí tengo que relacionar en cuestiones de vocabulario o gramática, sobre todo me van a preguntar de gramática, es más común que vocabulario. ¿Listo? Aquí pues digamos hay preguntas de vocabulario, pero no son tan comunes. Las preguntas en la parte 4 son más de gramática, o sea, de los tiempos, de, por ejemplo, preposiciones, adjetivos, bueno, todas esas categorías gramaticales que algunos de ustedes probablemente sepan. La otra es lo que les digo, mira, acá dice la otra estrategia es palabras anteriores y posteriores. Entonces yo miro dónde está this expression refers to a feeling of or stress y hago una idea. Entonces en este caso, si yo miro la palabra estrés, me está dando de alguna manera como una idea de lo que trata la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando me dice este or, ¿cierto? O, entonces quiere decir que es como un sinónimo de esa palabra. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de en este caso de estrés? Pues en este caso es panic, que es como el sinónimo de estrés y esa es la opción correcta en este caso. ¿Listo? Entonces, no olvidemos para la parte 4 que debemos hacer, mirar antes y después dónde está relacionar, buscar sinónimos o palabras que me ayuden. No olvide que la clase pasada vimos que los verbos y los sustantivos son importantes para llegar a esas conclusiones y obviamente comenzar a descartar también. Puedo descartar, por ejemplo, pain, que es dolor, pues podría ser una opción como que es estrés. Odio, por lo contrario, no es una palabra que se relacione con el estrés, y que la podría eliminar en ese caso. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar relaciones y descartar. Recordemos que, como le di la clase pasada, descartar es una
estrategia universal para este tipo de pruebas. Y esa es la parte 4 en ese caso. ¿Listo? No olviden que en la cartilla que yo les subí, que es esta, también podemos encontrar ejercicios que ustedes pueden hacer y si quieren, como les digo, pueden decirme por correo o por la plataforma y yo les envío las respuestas de los ejercicios. Acá, por ejemplo, ustedes van a encontrar un ejercicio en la página 13 de eso y pueden encontrar estrategias también acá de todas las partes, no solo de la que estamos explicando, sino de la parte 4. También podemos, por ejemplo, aquí nos hablan de la parte 3 y aquí ya nos van a hablar de la parte 4. ¿Cierto? Conocimiento gramatical. Entonces aquí es, no olviden que esto es de la prueba 11, saber 11, pero igual tiene la misma estructura de la prueba saber, entonces también me sirve para practicar. Está en página 37 en adelante. Ahí si quieren también pueden revisar un poco más sobre eso. Bueno, parte 4 es esa, parte 5 que es también lectura. Acá sí ya vamos a encontrar comprensión de lectura, pero a diferencia de lo que vimos en la parte 4, aquí sí ya nos hacen preguntas de comprensión, pero son de lectura simple. Quiere decir que las respuestas sí las vamos a encontrar dentro del texto, lo que llamamos preguntas literales. Son explícitas, quiere decir que la respuesta está ahí, tengo que saber buscar dónde está la respuesta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el texto, Ashley Trent. Entonces vamos a encontrar 9 preguntas y obviamente, como les dije antes, 3 opciones de respuesta en este caso. ¿Listo? ¿Qué debo tratar de hacer en este caso? Leer el texto, pero no traducir todo, porque si no me puedo quedar ahí colgado con palabras que no entiendo, sino hacer una idea, como les digo, con verbos sustantivos que podemos encontrar. Entonces, me dice que Ashley Trent, que es como un actor popular, que graba como que college rap, que tiene como unas lecciones de actuación, que hace 6 años y que estuvo como en una primera obra a los 10 años. Listo, entonces la idea es que ustedes leen como de esa manera, tratar de encontrar las ideas que más podamos y luego de eso sí, ya comenzamos a ir directamente a la pregunta. Entonces recordemos que las preguntas pueden ser de WH questions, que eso lo veíamos la clase pasada, o pueden ser otro tipo de preguntas, pero generalmente pues son de información. Listo, y la respuesta yo la voy a encontrar directamente en el texto. Ya acá me dice, what does Ashley often do? ¿Qué hace después? Entonces yo me voy a dar cuenta que el orden de las preguntas también es el mismo orden de del texto. ¿Listo? Entonces las preguntas generalmente van a estar en el mismo orden que hacemos nosotros. Las preguntas van en el mismo orden del texto. Y también algo importante es que van en mismo tiempo. Generalmente van o todas en presente, o todas en pasado, todas en futuro, pero no hacen muchas combinaciones de tiempos. Entonces eso también es importante para tenerlo en cuenta. Y por último, miremos la imagen y el título, a ver si nos dice algo acerca de lo que está ahí. De pronto si sabemos que Ashley Trent es un actor, entonces eso nos puede dar una idea de lo que nos van a hablar en el texto y eso también nos permite responder de manera más adecuada. Entonces, primero mirar título, imagen, a ver si la imagen también me ayuda. Recuerde que una imagen dice más que 1000 palabras. Si de pronto no tiene imagen, pues con el título y lo que usted pueda de manera rápida escanear en la información, comienza a relacionar y de una vez comenzamos a revisar. Las respuestas pueden estar en forma de sinónimos o están de manera directa. Hay que saber es buscar bien todo eso ahí en el texto. ¿Listo? Entonces, como les digo, vea, hay orden cronológico de la información. Entonces, la información y las preguntas están en ese orden cronológico. Como el conocimiento previo, pues como les digo, con el título y demás. Y palabras transparentes, no ven que hay palabras que se parecen al español, entonces la idea de esas palabras, tenerlas como ahí, como actors, por ejemplo, actor, como film de filmar,
¿cierto? Act de actuar, ¿cierto? Lesson como lección, cosas que se parezcan al español van a ser muy útiles ahí en ese caso. Y esa es la parte 5. Acá también en la cartilla, pues vamos a encontrar abajo sobre esta parte 5. Listo, que es aquí todo esto es de la parte 4. Si quieren practicar, como les digo, entre más practiquemos mejor. Vean que todo esto es de la parte 4. Y acá ya en la página 45 vamos a encontrar la parte 5 también está en español. Entonces es chévere que lo puedan mirar al menos. Ahí también nos dan otros tips muy fundamentales que nos pueden ayudar a completar todo esto que estamos realizando. ¿Listo? No olviden que si quieren las respuestas me escriben y yo con gusto pues se las envío por correo. Bueno, entonces esas son las partes que vamos a trabajar el día de hoy. Yo también vuelvo y les subo la información, así como les envié lo de la parte 1, 2 y 3, para los que quieran mirar. Aquí también en el mismo foro Issues les subiré lo de la parte 4 y 5 para que lo puedan mirar con más calma. Y pues eso sería, digamos, la parte 2 de nuestra clase. Ya la parte 3 de los recordatorios de lo que vamos a hacer. No olvidemos que el ebook es el de It's Very Simple, video clase que te voy a mostrar esta semana, el de Do versus Make, y este de Linking Phrases to Express Cause and Effect. Y nuestro juego que podemos realizar es el de Do versus Make. También, para completar la parte de vocabulario, debemos estar ya en la unidad 3.3 esta semana. Recordemos que si usted no abre hasta la 3.5, no abre el examen, por favor. Entonces ponerse al día. Ya la otra semana les vuelvo a enviar alertas a las personas que de pronto no van en la fecha y en el cronograma, que debe estar, por favor, mucho cuidado. Examen final, no olvidemos, 16 de diciembre es el único día que se hace la presentación de esto. Entonces eso sería todo por el día de hoy. No sé si haya preguntas, questions, doubts, concerns, si hay preguntas o dudas, y si no, hacemos el llamado a asistencia. Profe, no, por mi parte no. Ok, excelente, thank you very much. Bueno, entonces vamos a hacer el llamado a asistencia. No olviden que los que participaron quedan automáticamente con su participación. Los demás, por favor, contestar a lista cuando se les llame. Marta, thank you for your participation. Alejandra, thank you. Nicole Becerra. Nicole Becerra. Brian, thank you for your participation. Sandra Cañón. Diana, excuse me, Diana Cañón. Presente. Irene Castro. Presente. Cifuentes Anderson. Presente. Natalia, thank you for your participation. Maylin, thank you. Eduardo, thank you. Gisela, thank you. Daniela Jiménez. Presente, buenas noches. Good evening, Daniela. Diana, thank you. Sandra Marta. Presente, profe. Liliana Martínez. Liliana, Present, thank you for mister. your participation. Quiero tu participación, no me había dado cuenta. Excuse me. Daniel Montes. Presente, profe. Andrea, thank you for your participation. Álvaro Murcia. Anderson, thank you for your participation. Alejandra Neusa. Presente, teacher. Joana Niño, thank you for your participation. Giselle Ortiz. Jeanette, excuse me. Presente, teacher. Liliana Páez. Juliana, excuse me, Juliana Páez. Presente. Fernanda Polanco. Presente, profe. Daniela Quevedo. Presente, profe. Valentina Ramírez. Presente, profe.
Steven Ramos, Presente, profe. Roballo Camilo, Rodríguez Andrea, Milena Rojas. Lady Milena. Ajá, Lady Milena Rojas, yes. Presente, profe. Sandra, thank you for your participation. Uribe, Jenny Uribe. Jenny Uribe. Santiago Valencia. Okay, Jenny. Presente, profesor. José Vera. Presente, profe. Aura Zuluaga. Ok, bueno, Presente, entonces me quedo pendiente en la... no, Natalia no, que ya participó, perdón. Me quedo pendiente entonces Duván Roballo. Me quedo pendiente Álvaro Murcia y me quedo pendiente Nicole Becerra, por si están por ahí. ¿Listo? Profe, yo estoy aquí. Ok, Nicole. Excelente, thank you. Listo, entonces ya quedamos al día, entonces nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones a todos. Goodbye, see you around. Take care. Goodbye, teacher. Teacher. Goodbye, thank you, see you, bye bye.